Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos un día más al canal. Mi nombre es Desiree y aquí como siempre les traigo un nuevo video. Y esta vez les traigo unas historias un poco diferentes. Como algunos de ustedes sabrán, hace unos días les hice unos videos en versión ASMR y los odiaron directamente. Algunos me dijeron que por qué no hacía esas mismas historias, pero en versión normal, digamos. Así que tomé algunas de esas ideas que me dieron a modo de inspiración para preparar este video. Que incluso ya hay uno muy parecido, nada más que no está público, está en versión solo para miembros porque ese está en estilo ASMR, así que no lo voy a publicar porque ya sé que no les gusta, así que no tiene sentido que lo publique, por ende va a quedar solamente para miembros. Antes de comenzar, también me gustaría decirles que de fondo no solamente van a tener la imagen del bosque nocturno para ambientar, sino también diferentes sonidos, justamente también de bosque nocturno, relajantes, para sumar también a la ambientación. Ahora sí, pasemos a hablar del tema que nos compete. Hoy les traigo 3 historias reales que inspiraron a películas o cuentos para niños. Les advierto que algunas de estas historias son un poco perturbadoras y van a ir como escalando, es decir, voy a empezar por la historia que al menos para mi parecer es la menos perturbadora a la más perturbadora de ellas que va a quedar para el final. Digamos que va a ir evolucionando la cuestión. Dicho esto, entonces comencemos con la primera historia. Disney estrenó la película de Pocahontas en el año 1995. El film tiene como protagonista justamente a Pocahontas, quien es una joven de la tribu Powhatan, que vive en un lugar lleno de naturaleza cerca de un río. Su familia está conformada por su padre, quien es el jefe de la tribu, un hombre descrito por ser sabio y protector de su gente. Sin embargo, Pocahontas creció sin su madre, quien falleció cuando ella era apenas una niña pequeña. En la película, Pocahontas tiene además una conexión muy especial con su mejor amiga Nakoma, quien siempre está de su lado, y también con el sabio árbol de su abuela, un árbol mágico que le ofrece consejos sabios y la guía cuando más lo necesita. Un día, un grupo de exploradores ingleses llegan a las tierras de Pocahontas, liderados por John Smith, un hombre que iba en busca de oro. Al principio los dos grupos, es decir, el de los nativos con el de los exploradores, no se entienden, y surgen varias tensiones entre ellos. Sin embargo, cuando Pocahontas y John Smith se encuentran, sienten una conexión instantánea, una relación que terminaría desafiando las creencias de ambos y cambiaría sus vidas para siempre. A pesar de las diferencias entre sus culturas, Pocahontas y John tratan de entenderse y aprender el uno del otro. Ellos se ven más que nada atravesados por los conflictos y tensiones que existían entre los colonos ingleses y los nativos. Pocahontas en un momento de la película tiene que decidir si ayudar a su gente o seguir sus sentimientos por John. En resumen, Pocahontas es una historia de amor y valentía, en la que se muestran las dificultades de dos mundos que se encuentran por primera vez. A la hora de producir Pocahontas, Disney sabía que estaba tomando un riesgo al hacer después de Aladdin una vez más una película multicultural. Pero los Estados Unidos en ese momento experimentaba una gran ola de inmigración, y así a medida que el país se volvía cada vez más diverso, surgía una creciente demanda de historias que reflejaran esa diversidad en la pantalla. Algo muy similar a lo que sucede hoy en día, pero de otra diversidad. La gente quería ver historias que los representaran, y Disney entendió que ese era el momento perfecto para contar una historia que uniera culturas y mostrara justamente la belleza de la diversidad. El final de Pocahontas no es el típico final feliz del vivieron juntos y felices por siempre, pero para mí personalmente es uno de los mejores finales que tiene Disney. No obstante, no deja de ser una película que muestra un suceso histórico de una forma, digamos, bastante romantizada y endulzada. Disney no solamente tomó ciertos hechos históricos para crear el guión de Pocahontas, sino también se inspiró en una persona de verdad que existió realmente. Pero su historia es un poco diferente a la que terminó contando Disney. Alrededor del año 1600, el pueblo conocido como los Powhatan se asentó en lo que hoy sería Virginia y Maryland en Estados Unidos.
Allí, junto con otras tribus, formaron una comunidad. Dentro de la misma vivía la Pocahontas de la vida real, digamos, pero no se llamaba así. Su nombre de nacimiento era Matoaka. Y Pocahontas, o mejor dicho Pocantezú, que era como se decía realmente, era más que nada una especie de apodo para ella. Una palabra que significaba como la juguetona o la divertida. Un apodo que los colonos blancos le dieron, no que había elegido ella misma. Por otro lado, Matoaka era muchísimo más joven que los que nos muestra la película de Disney. Y cuando les digo muchísimo más joven, es muchísimo más joven. Ya les voy a contar más adelante cuántos años tenía específicamente y créanme, se van a sorprender. Sí es cierto que su madre falleció tal cual como se muestra después en el film de Disney. Y también es verdad que Pocahontas o Matoaka en la vida real era la hija favorita de su padre. En cuanto a John Smith, sí fue verdad que él tuvo un cierto vínculo con Matoaka, pero su historia fue muy distinta a la que se contó en la película. La versión de John Smith que aparece en el film está mucho más suavizada que la real. Su carácter en la vida real no era tan heroico como se terminaría mostrando. El John Smith verdadero fue descrito como un hombre con una actitud militarista, que era temido por las tribus indígenas. Se decía incluso que utilizaba su pistola para obligar a los jefes tribales a entregarles comida y suministros para sus hombres. Camilla Townsend, una experta en la historia de la Pocahontas real, investigó los documentos de John Smith y ahí encontró evidencia de que él y Matoaka, quien sería la Pocahontas verdadera, sí pasaron bastante tiempo juntos. No se sabe exactamente cómo lograban comunicarse entre ellos, pero al parecer se hacían entender. En sus escritos del 1600, John Smith se refiere a Matoaka como Pocahontas, lo que indicaría que tenían mucha confianza entre ellos, aunque no existió una relación romántica en sí entre los dos. Y una gran diferencia, como les conté hace unos minutos, era la edad. Ya que cuando John Smith conoció a Pocahontas, ella tenía entre 8 y 10 años. Sí, entre 8 y 10 años. Y él tenía 27. Por suerte no existió una historia de amor entre ellos porque claramente sería súper turbia. No obstante, Smith en uno de sus escritos contó que en una ocasión Pocahontas se lanzó encima de él para protegerlo cuando estaba a punto de ser ejecutado. Sin embargo, algunos historiadores sugieren que esa historia pudo haber sido inventada por él para ganar fama y notoriedad. Además, para cuando datan esos escritos, Pocahontas tendría que haber tenido 12 años, y no tiene mucho sentido que una niña de 12 años se lance encima de un hombre para protegerlo de una ejecución. Por otra parte, sabemos que la relación entre las tribus indígenas y los colonizadores fue mucho más complicada y violenta que la que nos muestra la película de Disney. Y en realidad fue mucho más oscura de lo que la mayoría se imagina. En el año 1613, cuando la Pocahontas real tenía 18 años, decidió ir al asentamiento inglés de Jamestown para ayudar a los colonos que estaban sufriendo por hambre. Sin embargo, el día 13 de abril de ese año, Samuel Argall, un oficial de la Marina y aventurero, la secuestró. Argall exigió a los nativos como rescate la liberación de prisioneros ingleses que el padre de Pocahontas tenía cautivos. De esta forma, la joven pasó varios años en cautiverio, hasta que un día un plantador de tabaco inglés llamado John Rolfe la vio y quiso de inmediato casarse con ella. Este sujeto hizo un acuerdo económico con Argall y logró que liberara a Pocahontas. Después de esto, la joven fue bautizada en la fe cristiana y pasó de llamarse Matoaka a Rebeca. El día 5 de abril de 1614 se casó con Rolfe en Virginia, convirtiéndose en el primer matrimonio registrado entre un europeo y una nativa americana. Esta unión ayudó a reducir las tensiones entre los indígenas y los colonos, hasta que lograron que finalmente se firmara la paz entre ambos. En el año 1615, Pocahontas, ahora llamada Rebeca, tuvo a su primer y único hijo llamado Tomás. Un día, por casualidad en Europa, Rebeca se encontró con John Smith.
pero no le dijo nada, ni se hablaron, simplemente ella cuando lo vio giró su cabeza y se fue. No obstante, existen otras versiones que no han sido confirmadas en las que se sugiere que de ese encuentro pudo haber surgido algún romance entre Rebecca y John Smith. Y se dice incluso que Disney se inspiró en esa época para guionar la historia de amor de su película del 95. Lo siguiente que se sabe es que la joven Pocahontas un día comenzó a presentar varios síntomas de fiebre alta, posiblemente porque se había contagiado de viruela, neumonía o tuberculosis. Fue por esto que terminó falleciendo a la edad de tan solo 21 años. Como podrán haber visto, la historia real de Pocahontas es muy distinta a la que terminó contando Disney. Obviamente que ellos tenían que adaptar todo eso a un guión apto para niños y también para una película en sí. Pero a pesar de ello, Matoaka, la Pocahontas real, es recordada como una mujer que en verdad colaboró muchísimo para lograr la paz entre los colonos y los nativos americanos, porque como les comenté, su matrimonio fue el primero que unió a personas de estas dos culturas. La historia de Caperucita Roja, tal como la conocemos hoy, es muy parecida a la versión que los hermanos Grimm recogieron y popularizaron. Caperucita Roja es una niña dulce e inocente, cuyo nombre proviene de la capa roja que le regaló su abuela. Esta capa es una prenda muy querida que siempre lleva puesta. Un día su madre le dio una cesta con pastel y vino, pidiéndole que los lleve a su abuela que no se sentía bien y necesitaba regalos para recuperarse. Antes de que se fuera, la madre le recordó a Caperucita que no debía hablar con extraños ni apartarse del camino. Caperucita prometió obedecer y comenzó a caminar por el bosque. Sin embargo, en el camino se encontró con un lobo astuto. El lobo, disimulando sus malas intenciones, le preguntó a dónde iba y qué llevaba en la cesta. Sin sospechar nada, Caperucita le contó absolutamente todo. El lobo, fingiendo ser amigable, le sugirió que no se apurase y que disfrute un poco más del bosque, observando las hermosas flores que crecían junto al sendero. Emocionada, Caperucita Roja decidió recoger algunas flores para su abuela, alejándose cada vez más del camino. Mientras tanto, el lobo se dirigió rápidamente hacia la casa de la abuela, impulsado por el hambre. Al llegar, devoró a la abuela. Se puso su ropa de dormir, su gorro y se acostó en la cama a esperar que Caperucita llegara. Al entrar en la cabaña, Caperucita vio a su abuela en la cama, pero algo extraño que vio la hizo detenerse y empezó a hacer las famosas preguntas. Comenzó con: «Abuela, ¿por qué tienes orejas tan grandes?». Y así hizo varias similares hasta que exclamó: «Abuela, ¿qué boca tan grande tienes?». Con una sonrisa macabra, el lobo le contestó: «Es para comerte mejor». En un abrir y cerrar de ojos, saltó de la cama y se comió a Caperucita. Pero por suerte, un cazador que pasaba cerca escuchó sonidos extraños y decidió investigar. Al entrar en la casa, vio al lobo en la cama con el estómago totalmente hinchado. Tomó unas tijeras y comenzó a cortar cuidadosamente el vientre del lobo. A medida que cortaba, apareció un destello rojo. Era la capa de Caperucita Roja. De repente también la abuela salió de la panza del lobo sana y salva. Y juntas recogieron unas piedras grandes para meterlas en el cuerpo del lobo. Cuando el lobo intentó escapar, el peso de las piedras lo aplastó y cayó muerto. El cazador después, satisfecho, se llevó la piel del lobo como trofeo. Caperucita Roja, al final, reflexionando, pensó: «A partir de ahora, nunca me apartaré del camino ni me adentraré sola en el bosque si mi mamá me lo dice». De esta forma finaliza el cuento con una clara y evidente lección para los niños. Si bien más o menos eso dice el cuento de los hermanos Grimm, este no fue escrito ni creado por primera vez por ellos, sino que su origen es mucho más antiguo. La versión más temprana conocida proviene de Charles Perrault, un autor francés que publicó su versión del cuento en el año 1697, bajo el título de La Caperucita Roja.
De hecho, antes de eso, no solamente no se llamaba así el cuento, sino que tampoco se especificaba de qué color era la capa de la niña. No fue sino hasta la versión de Perrault que se empezó a decir que la capa justamente era de color rojo. Se dice que el autor eligió ese color porque en esa época el rojo simbolizaba el pecado, la sensualidad e incluso al diablo. También el mismo estaba relacionado con la transición de la niñez a la madurez, con la llegada de la menstruación en la mujer y la pérdida de la inocencia. Además, se cree que Perrault se inspiró en este color a partir de otro cuento mucho más oscuro llamado La falsa abuela. Sin embargo, ese cuento, como les digo, es muy diferente y mucho más perturbador. En él, la niña no se encuentra con un lobo, sino con un hombre lobo. Cuando Caperucita en esa versión llega a la cabaña, el lobo la invita a comer la carne de su abuela y a beber su sangre. Luego, el lobo engaña a la niña para que se desvista y se acueste con él. La niña, confundida y asustada, termina quitándose todas sus prendas de ropa, hasta que en un momento se da cuenta del peligro. Aprovecha un instante en el cual el lobo se distrae y logra escapar de la casa. Teniendo en cuenta que Perrault se podría haber inspirado en este cuento para escribir su versión de la Caperucita Roja, algunas personas sugieren que toda esta escena, toda esta parte en la cual ella le pregunta al lobo ¿por qué tienes ojos tan grandes? ¿Por qué tienes tal cosa tan grande? Podría ser una especie de juego de seducción, como unas especies de bromas coquetas. Además, volviendo al cuento de la falsa abuela, este hecho de consumir carne y sangre recuerda directamente al ritual del cristianismo en donde se consume técnicamente el cuerpo y la sangre de Cristo. Sin embargo, en este caso, la carne y la sangre que se consumen son de la abuela, lo que podría sugerir un acto de brujería o incluso una especie de ritual oscuro de magia negra. Hay que tener en cuenta también que el primer encuentro entre la protagonista y el lobo tiene lugar en un cruce de caminos. Y en la mitología popular, justamente los cruces de caminos eran considerados lugares aptos para invocar al demonio o al diablo. Por otra parte, es importante destacar que antiguamente no se representaba a un hombre lobo como hoy en día, una especie de híbrido entre humano y lobo, sino que más bien antes se los representaba como totalmente humanos o como totalmente lobos. Esto podría explicar por qué Caperucita, cuando vio al lobo disfrazado de su abuela, creyó que en verdad era ella, porque el lobo podría haber lucido tranquilamente como un humano normal. Pero ¿por qué en el cuento hay un lobo específicamente? Resulta ser que durante la pequeña edad de hielo, que duró desde el siglo XV hasta el siglo XIX, Europa experimentó inviernos excepcionalmente fríos. Los lobos que antes cazaban en los bosques comenzaron a acercarse a las granjas en busca de alimento. La falta de presas en la naturaleza los llevó a adentrarse incluso en las grandes ciudades. En 1450, París vivió un invierno especialmente severo. Al principio, los lobos atacaban a las personas sin hogar que dormían en las calles o a los cadáveres en tumbas poco profundas. Pero pronto, los lobos, acostumbrados ya a la carne humana, comenzaron a cazar directamente por las calles de París de noche. Su audacia creció tanto que la ciudad se sumió en el pánico. Durante meses, París vivió aterrada por el aullido de los lobos, cuyos ecos resonaban por las calles como una amenaza mortal. Este miedo terminaría uniendo a los parisinos. Un día, un grupo de valientes ideó un plan bastante arriesgado. Arrastraron una vaca muerta por las calles, dejando todo un rastro de sangre para atraer a los lobos hacia el centro de la ciudad. Desde allí, armados con piedras y lanzas, atacaron a los lobos, uno por uno, hasta que no quedó ninguno. Se cree que aquellos ataques en la ciudad fueron provocados por lobos infectados con rabia, pues se sabe que esta enfermedad suele causar comportamientos agresivos y erráticos. Hoy en día, gracias a los avances científicos, la rabia en los lobos está totalmente controlada y afortunadamente ese tipo de ataques son casi inexistentes.
No obstante, las historias sobre hombres lobo probablemente surgieron como una manera de explicar estos ataques, en tiempos cuando se comprendía poco sobre la enfermedad de la rabia. Aunque los juicios de brujas son muy conocidos, se habla muy poco de los juicios a hombres lobo. Porque sí, estos también existieron. Y uno de los primeros casos, y digamos el más conocido, fue el de Peter Stump, caso que sucedió en el año 1598. Peter Stump era un granjero adinerado y viudo, con 2 hijos adolescentes. En su comunidad gozaba de una buena reputación. Sin embargo, debajo de su fachada de hombre amable se ocultaba una maldad terrible. Cuando tenía tan solo 12 años, Peter se involucró en la magia negra. Esta práctica, según se cuenta, lo llevó a tener un encuentro con el mismísimo Satanás, quien le otorgó un cinturón mágico que le otorgaba la capacidad de transformarse en el animal que él quisiera. Y Peter optó por transformarse en un lobo. El lobo fue elegido debido justamente a los conocimientos que se tenían de ataques de lobos hacia humanos. Durante esa época los lobos eran súper temidos y considerados depredadores peligrosos, conocidos justamente por atacar a las personas en muchas partes de Europa. Se los veía en general como una tremenda amenaza. Bajo este poder, entre comillas, otorgado por Satanás, Peter le quitó la vida y se comió, sí, literalmente se comió, a 14 niños, uno de los cuales era su propio hijo. También confesó después haberle quitado la vida a 2 mujeres embarazadas. Él, para conseguir a sus víctimas, solía acecharlos un tiempo antes, hasta que cuando veía la ocasión ideal los atacaba. En algunos casos los torturaba antes de quitarles la vida. Y no solamente le hacía cosas espantosas a otras personas, sino que también se supo que asesinaba y mutilaba animales como ciervos, ovejas y cabras. Después Peter confesó haber tenido una relación incestuosa con una de sus hijas, y por esto la jovencita fue condenada a muerte, ya que se creía que ella lo había llevado por el mal camino. También acusaron a una amante que había tenido Peter llamada Catalina. Ambas mujeres fueron quemadas vivas en la hoguera como castigo. Un espanto, claramente, ¿no? Pero Peter no se salió con la suya. Él fue acusado de hechicería, magia negra, asociación con el diablo, canibalismo, incesto y tener un vínculo con una diabla. Lo condenaron también a muerte y su ejecución se llevó a cabo el día 31 de octubre del año 1589. Y fue una de las más brutales registradas en la historia. Lo pusieron en una rueda donde se desgarraba la carne de su cuerpo con pinzas al rojo vivo. Después le rompieron sus extremidades y finalmente le cortaron la cabeza. Tras la muerte, el cuerpo de Peter fue quemado frente a todos como advertencia contra un comportamiento similar. La perturbadora condena a Peter Stump resonó en toda Europa, cautivando enormemente al público. Y dicho esto, vamos a pasar a la última historia, en donde vamos a seguir tocando temas relacionados al canibalismo y a vínculos muy turbios entre padres e hijos. La historia de Hansel y Gretel es probablemente una de las más populares de las escritas por los hermanos Grimm. El cuento que conocemos hoy en día de por sí no es tan adecuado para niños, pero no le llega ni a los talones a la real y terrorífica historia escrita por los hermanos originalmente, ya que estos al principio no la pensaron para que fuera un cuento para niños, sino que más adelante la adaptaron para que tuviera ese uso. En resumen, el cuento original de Hansel y Gretel narra la historia de un leñador muy pobre, que vivía con su esposa y sus 2 hijos en una casa cercana a un espeso bosque. La familia estaba atravesando por tiempos difíciles debido a la escasez de alimentos, por lo que el leñador y su esposa, preocupados por su futuro, tomaron la decisión de abandonar a los niños en el bosque, con el objetivo de que estos se perdiesen ahí, pues no tenían suficiente comida para todos. Aunque el leñador dudó al principio, la esposa lo convenció de que esa era la única forma de sobrevivir.
Los niños Hansel y Gretel escucharon esta conversación de sus padres y se sintieron aterrados. Sin embargo, Hansel se mostró valiente y en secreto recolectó varias piedrecitas del patio con el objetivo de marcar el camino de regreso a su casa. Al día siguiente, sus padres llevaron a los niños al bosque. Hansel fue lanzando las piedrecitas en el camino y así, después de haber sido dejados por sus padres, lograron encontrar el camino de vuelta a casa. Cuando los niños llegaron, el leñador se puso muy contento, ya que se sentía muy culpable de haberlos abandonado. Pero su esposa le insistió en que tenían que deshacerse de ellos de forma definitiva. Así, en un segundo intento, el leñador y su esposa llevaron a los niños aún más lejos en el bosque. Esta vez Hansel no había logrado juntar piedrecitas para marcar el camino. De esta forma, después de que fueron abandonados, los niños se quedaron perdidos y vagaron por el bosque durante días, hasta que, súper exhaustos y hambrientos, encontraron una casita que estaba hecha de pan y dulces. Aunque la casita parecía un refugio seguro, pronto descubrieron que estaba habitada por una bruja malvada, que los había atraído con el objetivo de comérselos. La bruja, que tenía el poder de oler a los niños debido a sus agudos sentidos, capturó a Hansel y lo encerró en un establo para engordarlo antes de comerlo. Mientras tanto, Gretel era obligada a hacer todo lo que la bruja quisiera. Ella seguía todas sus instrucciones con la esperanza de quizás poder así salvar a su hermano. Después de varias semanas, la bruja tomó la decisión de comerse a Hansel y le pidió a Gretel que encienda el horno. Pero la niña, con mucha astucia, logró hacer que la bruja se pare muy cerca del mismo. Ahí ella la empujó y cerró la puerta del horno con fuerza. La bruja terminó falleciendo quemada dentro del horno. Gretel liberó de inmediato a su hermano y juntos se llevaron de la casa de la bruja varias piedras preciosas y joyas. Después de caminar muchísimo en el bosque, lograron llegar a la casa de su familia. Allí los niños fueron recibidos con muchísima alegría por parte de su padre, quien se había arrepentido en verdad de haberlos dejado. También se enteraron de que la esposa de este, es decir, su madrastra, había muerto. Como Hansel y Gretel habían traído piedras preciosas y joyas, lograron salir de su situación de miseria. Y digamos que sí, fueron felices para siempre, ¿no? Según el cuento. Esta historia pertenece a un grupo de cuentos populares de la Edad Media. Hansel y Gretel son el reflejo de una realidad espeluznante pero cotidiana en las aldeas medievales. Antes de adentrarnos en lo más perturbador, les voy a mencionar otros detalles. Por ejemplo, el hecho de que el cuento de Hansel y Gretel muestra una especie de pasaje hacia la madurez, como en casi todos los cuentos indoeuropeos. Este pasaje se inicia justamente con la incursión hacia lo salvaje, hacia lo desconocido, como podría ser tranquilamente un bosque. La historia original, como les conté, cuenta como un padre y la esposa de este, debido a la falta de alimentos, toman la decisión de dejar a los niños en medio del bosque. De esta forma se consideraría que maduraron, entre comillas, y que podrían ser ya capaces de cuidarse solos. Pero el tema principal del cuento es el hambre, porque el mismo fue el mal de aquella época. Ocurrieron varias hambrunas devastadoras, siendo una de las más notorias la Gran Hambruna de 1315 a el año 1317, que afectó a gran parte del norte de Europa. El hambre es aquello que hace que el hombre pierda el control y pueda llegar a cometer sus mayores atrocidades. Los padres de Hansel y Gretel no deciden así nomás abandonarlos a su suerte, como nos dice el cuento, sino que más bien se ven casi obligados a hacerlo, porque si no, podrían llegar a tentarse y a comérselos. Exactamente, o si no, los niños podrían ser atacados y devorados por otros vecinos. Varios registros históricos indican que el canibalismo, el hecho de que padres atacasen a sus hijos para comérselos, era algo que sucedía en estos momentos de desesperación. El hambre era intenso y el pecado del
canibalismo claramente se presentaba en aquella época como una posible escapatoria. Es por eso que para alejar esa tentación, muchos padres tomaban la decisión de abandonar a sus hijos en el bosque. De esta forma los adentraban, entre comillas, rápidamente en la madurez. Una vez ya en el bosque no serían considerados más niños, sino más bien adultos, que deberían ser capaces de sobrevivir por sí solos. De esta forma los padres se liberaban tanto de la responsabilidad de tener que cuidarlos y alimentarlos, así como también de la posible tentación de comerse a sus propios hijos. Los pájaros que se comen las migajas de pan en el cuento que todos conocemos hoy en día y que impiden que Hansel pueda volver a su casa, son el primer símbolo del peligro y del frío escenario en donde reinaba el hambre. Por otro lado, como les comenté, incluso en la versión original de los hermanos Grimm, Hansel y Gretel no tenían una madre, sino más bien una madrastra, una figura que estamos acostumbrados ya a que sea representada como una mala persona. En la historia original es justamente ella quien tiene la idea de abandonar a los niños en el bosque. Pero en realidad se le llama madrastra a modo de dulcificar un poco más la historia, porque en verdad es la propia madre de Hansel y Gretel quien sugiere abandonarlos, para justamente evitar la tentación de querer comérselos en cualquier momento. Como el hecho de pensar que una madre pueda ser capaz de abandonar a sus hijos o tener la idea de hacerle algo tan atroz como quitarles la vida y comerlos, se tomó la decisión de, en lugar de decirle madre, llamarla madrastra. Por otro lado, la casa de dulces que encuentran los niños es un claro invento para metaforizar las intenciones de la madre. Y la bruja es también una metáfora a la propia madre, ya que es ella quien en verdad deseaba en su interior comerse a Hansel y Gretel. Así que digamos que si analizamos la historia sin metáforas ni nada, no hay ni brujas, ni casita de dulces, ni nada de eso. Los expertos solo pueden decir que el cuento de Hansel y Gretel es un claro ejemplo de una época de penuria, en donde los niños eran llevados al bosque, dado el escenario de hambruna extrema. Allí eran obligados a tener que sobrevivir por su propia cuenta. En algunas ocasiones incluso los padres los obligaban a saquear casas de los vecinos. Y si nos ponemos a pensar, Hansel y Gretel en el cuento de alguna manera saquean también entre comillas la casa de la bruja. Esto se podría haber contado también como una forma de reflejar esa parte específica de la realidad de la época. En general, el cuento de Hansel y Gretel habla de canibalismo, de abandono y de un hambre tan grande que llevaba a los hombres a tomar decisiones espantosas. Cosas que nos parecen increíbles hoy en día y nos muestra una realidad que es muy ajena a nosotros, pero que quizás, quién sabe, es algo que pueda estar sucediendo en nuestros tiempos en algún lugar del mundo. Cuando los hermanos Grimm recopilaron este cuento en el siglo XIX, Alemania estaba viviendo un periodo de transformación social y económica. Aunque ya no habían esas grandes hambrunas como en la Edad Media, estas historias que se transmitían reflejaban claramente esas dificultades pasadas. Los cuentos sirvieron como recordatorio de los peligros de la pobreza extrema y como una advertencia sobre las consecuencias de la desesperación. En el año 1962, George Oseg, profesor y arqueólogo, decidió investigar por su propia cuenta el origen de la historia de Hansel y Gretel. Sus investigaciones dieron como resultado algo muy distinto. Se dio cuenta de que los hermanos Grimm se habían basado en un asesinato originado por el enojo de un hombre rechazado por una mujer. Según Oseg, en el año 1618 nacía Katharina String, quien se convertiría en una pastelera famosa por sus tortas y sus galletas de jengibre. Un pastelero llamado Hans Metzler comenzó a cortejarla, pero también a envidiar su éxito. Katharina nunca se interesó en Hans y decidió cambiarse de ciudad, cansada de las insistencias de su pretendiente. En su nueva ciudad volvió a hacerse famosa por sus creaciones culinarias, y esto enojó enormemente a Hans, quien decidió denunciar a Katharina en la corte por brujería. Katharina, a quien se empezó a conocer como la pastelera bruja, terminó siendo liberada por falta de pruebas.
pero tomó la decisión de esconderse en una casa en el bosque. Hans junto a su hermana Gretel un día encontraron esa casa en el bosque y ahí decidieron asesinar a Katarina quemándola en uno de sus hornos. La investigación de Oseg fue descrita y analizada en el libro La investigación sobre Hansel y Gretel, escrito por Hans Traxler. Oseg era invitado a muchos lugares por su investigación, pero él nunca contestaba los mensajes ni tampoco asistía a los lugares a los cuales se lo invitaba. Esto era porque tanto él mismo como toda su investigación científica no eran más que una ficción inventada por Traxler para escribir ese libro. Es decir, toda esta historia de la pastelera que tenía su pretendiente y demás era toda una ficción que se inventó para escribir este libro que les comenté llamado La verdad sobre Hansel y Gretel. Nada más que el libro fue escrito como si hubiera sido una investigación real, entonces muchas personas se lo creyeron. Este hecho es conocido como una de las mayores parodias en la literatura contemporánea y por la cual Traxler ganó el premio Grimm en el año 2012. Sin embargo, fue demandado por fraude y una pareja le exigió que le pagase lo que habían gastado en un viaje siguiendo los mapas del libro, ya que sí, el libro no solamente tenía cosas escritas, sino que también incluía varios mapas y fotos que mostraban al supuesto Oseg en diferentes lugares, como por ejemplo la supuesta casa de la bruja. Pero no era nada más que el autor del libro disfrazado en una casa cualquiera. En el año 2010, un museo de Alemania realizó una exposición satírica mostrando las supuestas evidencias de la investigación arqueológica, como por ejemplo las galletas de jengibre carbonizadas. Así que estas fueron 3 historias de cuentos o películas de nuestra infancia, la cual para mí la más perturbadora de todas es claramente la de Hansel y Gretel. De hecho, ya se las conté en un video que hice hace años, fue uno creo que de los primeros videos del canal, porque en verdad fue desde siempre una historia que me impactó muchísimo y bueno, es en verdad una realidad que duele demasiado porque es una cosa muy loca y espantosa imaginarnos hoy en día que unos padres puedan en verdad siquiera pensar en hacerle eso que les conté tan espantoso a sus hijos. Pero claramente ninguno de nosotros experimentó jamás lo que es estar en esa situación en donde el hambre te controle tanto a tal punto que llegues a tener esos pensamientos. Es en verdad una realidad horrorosa, pero bueno, forma parte de nuestra historia como humanidad. Y como les conté, estos cuentos, no solamente el de Hansel y Gretel, sino también el de la Caperucita Roja, por ejemplo, sirven para mantener vivas de algunas formas esas realidades pasadas y que no queden en el olvido. Esto fue todo por el video de hoy. Si les interesa en general este tipo de contenido, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo video. En pantalla les van a estar apareciendo todas las cosas que siempre les aparecen. Y como siempre les voy a mandar rapidísimo un saludo a todos los miembros del canal y ellos son Maribel Granadeño, Lubelis Concepción, Winona Waiters, Carolina Echeverría, Laila, Rebeca Guzmán, Pamela Sánchez, KL, Ana Caterina Po, Pedro MF, Amaya, Sandra Escobar MD, Laura Elena Garridos y Jacqueline Castellanos. Un beso enorme, muchas gracias por apoyar este proyecto. Coméntenme qué opinan de este tipo de historias y coméntenme qué les parecieron estas historias y si quieren ver algunas similares o incluso también pueden comentar cuál en específico quisieran ver. Ahora sí me despido, un beso a todos los que están por ahí, muchas gracias por verme y yo los veo la próxima.